Nunca hay que ignorar las voces del más allá. Es lo que siempre decía mi abuelo cuando me contaba historias túrbidas y extrañas con respecto a experiencias que vivían personas en el pasado, experiencias traumáticas, y algunas de estas eran bastante extrañas. Mi abuelo siempre se era de contar tantas historias relacionadas a criaturas extrañas que no existían. Un poste de luz viviente, eso era patético, algo extraño de creer. Él decía que las personas siempre desaparecían a mitad de la noche, antes de que un destello de luz los cegara por completo. Decía que habían fenómenos extraños que ocurrían a altas horas de la madrugada, gente superior a nosotros, que gozaba de caminar por las calles, escuchar los crujidos de un caballo huesudo. Eso era extraño, decía mi abuelo. Pero yo todavía seguía diciéndome que era una estupidez completa esto, y nunca le di un sentido alguno. Pero ahora entiendo que hasta lo más extraño tiene sentido. Esto me enseñó mucho con respecto. Mi abuelo siempre dijo que hay que escuchar las voces del más allá, porque siempre tienen algo que decirnos de la vida o alguna tragedia que nos puede llegar a ocurrir. Esto es lo que me pasó a mí, simplemente por no escuchar aquellas voces. Era como si mi alma estuviese atrapada. Simplemente contando esta historia, hace como 20 años atrás, vivía en Texas con mis padres y días después me tuve que mudar a la ciudad de Nueva York por problemas de trabajo en mi tierra natal. Debido a esto, no tuve tiempo de poder estar con mis abuelos, ya que mi abuelo era alguien muy importante en mi vida. Cuando contaba estas extrañas historias de terror que nunca les di sentido hasta ahora. Una noche estaba en el auto y me puse a pensar con respecto a lo que mi abuelo me seguía contando cuando era niño. Como no teníamos casa en ese momento todavía, dormíamos en el auto. A mí no me importaba compartir espacio, lo único que me importaba era que todos estuvieran bien, porque a veces creía que todos esos fenómenos extraños de los que me hablaba mi abuelo podrían llegar a convertirse en una realidad bastante cruel y despiadada. Esa misma noche no pude dormir. Mi hermana estaba poniendo sus pies encima de mi cara todo el tiempo, y a pesar de que me pusiera en todas las posiciones posibles para poder dormir, nada funcionó. Mi hermana era una molesta y la quería echar del auto, pero no lo hice, no por ser respetuoso, sino porque era mi hermana. En fin, eran ya como las 3:30 de la madrugada y estaba esperando a que mi hermana se levantara, porque esa es la hora en la que ella suele levantarse para tomar agua, pero creo que estando en el auto no lo haría. Luego de levantarse, asustada porque le pegué un grito, ella se volvió a dormir, estaba roncando como vaca. Finalmente, luego de que se durmió mi hermana, escuché un sonido extraño que venía desde el exterior. Era como si fueran pisadas de un enorme ser, como si fuera de Godzilla o algo parecido. Aquellas pisadas retumbaron por toda la calle, sacudieron las alarmas de los autos e incluso enfurecieron a los perros. Y posteriormente, los postes de luces empezaron a derretirse como si fueran helado. Eso era algo extraño para mí. Y luego vi a una enorme figura parada en medio de la calle. Y no era cualquier figura, no era una sombra, era algo más grande de lo que yo podía creer que era. Tenía dos brazos, era todo de color negro y era como si fuera hecho de una tinta negra asquerosa, como si fuera alquitrán o brea, no lo podía saber. Tenía como 5 televisores o algo parecido, rayos, no lo entiendo. Y tenía una cara horrible, que era muy similar a la de un ser humano, pero que a la vez no lo era. En ese momento, cuando le pregunto a esa figura qué es o quién es y qué estaba haciendo aquí a altas horas de la noche, él me dijo, solamente escucha las voces, ellos tienen algo importante que decirte. No le di sentido alguno, era algo inútil, y le dije al tipo ese extraño que se largara. Y él me dijo, más le vale que te llegue la tragedia y mueras. Al no creerle,
Lo tomé todo como una estupidez, parte de un juego, y de la nada, los postes de luz desaparecieron nuevamente posicionados, como si fuesen un cono de helado. Pero uno de esos postes de luz estaba funcionando mal. Su luz estaba parpadeando cada rato y me molestaba. En ese momento salgo del auto y le doy una patada al poste diciendo que deje de hacer eso. En ese momento aquel poste pega un grito y salgo asustado al auto. Y ese poste estaba vivo. Parece que le molestó que yo lo pateara. Después, aquel poste en vez de perseguirme, simplemente se alejó del lugar. Parece no querer hacerme daño, me dije en la mente, pero esto solamente podría ser el principio de algo más grande. Aquella noche, ya eran como las 4:30 de la madrugada y empecé a escuchar crujidos de huesos. Era como si un esqueleto se levantara de la muerte. Y en ese momento, vuelvo a salir otra vez afuera y veo un cráneo de caballo que estaba en medio de la calle, con un cuerpo de serpiente moviéndose por todos lados. Parecía ser un espagueti sin fin, una pasta perdida. Luego aquel caballo empezó a decirme que tenía que escuchar las voces, pero no entiendo qué voces. Esas voces sí que eran extrañas para mí, porque se escuchaban como niños que decían cosas y no lo entendía bien. Y en ese momento aquel caballo desaparece de la nada. Nuevamente, ya vuelvo al auto y empiezo a volver a escuchar esas voces molestas otra vez y pego un grito diciendo, déjenme en paz. Pero parece que no les gustó que dijera eso en voz alta. Y de pronto aparece otra vez esa extraña figura enorme, pero esta vez era de tamaño de una persona común y corriente, como de 1,86 m o 32. Eso sí que fue extraño para mí. Después, aquel ser golpeó el capó del auto como unas 5 veces y después se marchó. Sin antes decirme, escuchaba las voces. Tienen algo importante que decir. Otra vez con las voces. Más tarde, eran ya las 5:30 de la madrugada y antes de que amaneciera, aparecieron 3 figuras enormes que se acercaron lentamente a mí. Parece que intentaban decirme algo porque estaban hablando, pero no podía escuchar lo que decían porque eran de un tamaño enorme. Eran como si fueran gigantes de la saga de Godzilla. Y eso sí que es aterrador. Finalmente, eran las 7:30 de la mañana, luego de tantas horas. Finalmente, me tuve que quedar despierto toda la noche, soportando a esas voces de la gran luna. Y la verdad que no sé qué decir con respecto. Entre eso y caballo, ese poste de luz extraño, las figuras enormes y esta extraña cosa, no podía más. Así que le conté todo a mis padres, pero no me creyeron. Si se lo hubiera dicho a mi abuelo, de seguro él me creería. Parece que él tenía razón en algo. Que existen cosas bastante extrañas en nuestro mundo. Ya eran las 8:30 de la mañana y continuamos con el viaje después de ir a un merendero. Mientras estábamos viajando, parece haber ocurrido uno de los mayores accidentes automovilísticos del mundo, que terminó por dejarme una enorme lección. Nuestro auto estaba por carretera húmeda. Tal vez debía ser por la pequeña llovizna que hubo anoche, de la que yo no me enteré. O tal vez era el rocío de la noche, no lo sé, porque el lugar en el que nosotros estábamos no había llovido. Eso era extraño. Nuestro auto tuvo un resbalón y nos fuimos a la loma, chocando contra otro auto. Y después empezamos a dar vueltas como si estuviéramos en un carrusel o una montaña rusa. Y en ese momento me quedo inconsciente por unos minutos. Nuevamente me despierto. Lo único que pude ver eran los cadáveres de mi familia ahí en el auto. Parece que ese accidente acabó con todo, menos conmigo. ¿Por qué no habrá pasado eso? ¿Por qué no morí? Eso me lo dijo esa voz extraña que escuché nuevamente. Esas voces otra vez. Parece que me querían decir algo y nunca les di atención. Esas voces dijeron lo siguiente. Debiste hacernos caso. Pudiste haber salvado a tu familia, pero no. Eso te pasa por ser tan ingenuo.
Ya sabes, lo que les pasa a los ingenuos. Los que se hacen los sabelotodos. Siempre terminan mal. Igual que tu amigo. Y después fue otra vez a esa extraña figura. De esa cosa, criatura o lo que fuera. Y este susurra a mi oído. Yo soy la voz. Y definitivamente eso me dejó una lección. Ya llegando al hospital, dijeron que podía salvarme, pero mi familia no porque habían morido en el acto. Eso fue algo bastante horrible. No sé cómo explicarlo esto. La verdad que estoy tan confundido que al escribir esta pequeña nota estuve con algunos errores ortográficos y sigo temblando de miedo. No sé si esas voces siguen ahí y no sé si aquellas voces querrán decirme algo más o si esas voces todavía siguen susurrándome al oído.